trabajos y la materia, yo creo que sería bueno aclararlos y tenerlos los conceptos que vamos a manejar y que manejan en los trabajos, ¿no? Bueno, ¿qué es la población? Población es un grupo de organismos de la misma especie que viene en el mismo lugar. Por ejemplo, el pez loro, en este caso es Carus guamaya, en el Parque Nacional Morrocoy, ¿verdad? Esto es una población de peces loros. ¿Okay? Ahora bien, sabemos que en esos arrecifes, en esos ambientes, también hay diferentes poblaciones, o sea, diferentes especies, que conviven diferentes especies en una misma área, en un mismo tiempo determinado, ¿verdad? Entonces, ya ahí hablamos de comunidades, ¿okay? Entonces, la comunidad es una asociación de organismos de diferentes especies que viven en el mismo lugar e interactúan entre sí, ¿okay? Viven en el mismo lugar y en un mismo tiempo, ¿okay? Las comunidades pueden ser de diferentes tamaños, no tienen fronteras precisas, pueden estar unidas dentro de una y otras a su vez. Son complementadas o aisladas, es decir, por ejemplo, tú puedes hablar de las comunidades de peces solamente, ¿no? Enfocarte solamente en comunidades de peces como tal, en los arrecifes coralinos, ¿okay? Pero esas comunidades de peces pueden estar conectadas, ¿verdad?, con otras comunidades, por ejemplo, con comunidades vecinas, por ejemplo, con manglares, con fanerógamas, ¿verdad? Entonces, sabemos que en algún momento o durante el día ellos pueden migrar de un ecosistema a otro, ¿okay? Entonces, digamos que es todo, ¿no? Es como es difícil, o sea, uno como que tiene que tratar de limitar sus estudios, ¿no? Porque recordemos que el ambiente, sobre todo el ambiente marino, o sea, no tiene fronteras. Entonces lo que hace uno es limitarlo. Entonces uno puede limitarse a estudiar solamente lo que es la población, o sea, una sola especie, ¿okay? Y te concentras en eso, en ellas. Entonces, ¿qué estudias? La reproducción, la tasa de crecimiento, respiración, la parte de respiración, o sea, pero solamente esa especie, ¿okay? Ahora uno quiere estudiar un poco lo que es las relaciones entre especies de una misma ambiente, ¿okay? O en un mismo espacio en un tiempo determinado, ya uno lo que estudia son unas comunidades de especies, o sea, la comunidad en sí. Entonces, puede estudiar las interacciones entre ellas, ¿okay? Biológicas. En esta foto puedes tener la comunidad de un arrecife coralino. Entonces, tú ahí estudias lo que son la parte móvil, pues los peces, y puedes estudiar también la relación de los peces con las especies que están en el vento, por ejemplo, con los corales, ¿no? ¿Okay? Puedes solamente dedicarte a estudiar las comunidades bénticas. Entonces, estudias solamente la distribución, la abundancia, la riqueza de las especies que componen la comunidad béntica. O sea, por ejemplo, en este caso, corales, esponjas, octocorales, ¿verdad? ¿Sabes? Uno lo va como limitando. Entonces, uno tiene, por sus estudios, tienes que limitar. Pero el estudio de las comunidades bénticas de los arrecifes coralinos. Ahí tú vas a meter a todas las especies que están en el vector, ¿no? O puedes estudiar, o puedes limitarlo un poco más. El estudio de las comunidades de corales del arrecife coralino, entonces ahí solamente englobas los corales, pero todas las especies de corales que están ahí. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Ok, y entonces, bueno, ¿cómo caracterizas a una comunidad? Las comunidades se caracterizan por su composición de las especies, como dije, la riqueza, que es el número de especies de una comunidad, la abundancia o la biomasa o cobertura de las especies que pueden expresarse de forma absoluta o relativa. Por ejemplo, la abundancia es el número de individuos por especie, ¿no? En un área determinada. Es las especies numéricamente abundantes, o sea, que son usualmente denominadas especies dominantes, ¿okay?
¿Qué pasa? Esto pasa en todas las comunidades, tanto terrestres, acuáticas, marinas. Hay especies que son más comunes y hay otras especies que son menos comunes. ¿Okay? Entonces, las que más comunes, las que podemos decir se oxidan o pueden denominarse como especies que dominan esa comunidad, ¿no? Y las poco comunes las denominan especies raras, ¿okay? Porque para poderlas conseguir a esa especie, tal vez tienes que recorrer mucha escala, mucha área, ¿no? ¿Okay? O son poco abundantes, es eso. También podemos caracterizar una comunidad con la diversidad de especies, que eso se da dado por un índice que ese índice combina el número de especies y la distribución del número total de individuos de la especie, ¿no? Entonces, bueno, existen varios índices, eso estuvo mucho en moda en los 80. Entonces, por ejemplo, tú podías entonces comparar, como era el índice, tú podías comparar tal vez comunidades similares en diferentes espacios como digo yo, por ejemplo, podría comparar la diversidad de especies, la diversidad de un arrecife de los bloques versus uno que está en Bahamas. Pues, sí, pero esos índices tienen que tener, varían. Entonces hay unos que, digamos, resaltan más las especies raras, hay otros que resaltan más o le dan mayor peso a las especies dominantes. Entonces, no es tan exacto como tal. La riqueza, por el contrario, es es más confiable, digamos. Es un valor que te puede dar, no depende de ese peso según el índice que utilice. Por ejemplo, la riqueza es un número y punto, o sea, es algo más puntual, digamos, que no varía, pues, ¿no? O sea, la riqueza es riqueza en todas partes y punto, o sea, la misma, lo que quiero decir. También otra variable que se puede utilizada es la biomasa, que es el peso total de los organismos de una especie en un hábitat específico. Por ejemplo, para el estudio de las fanerógamas se usa biomasa, para el estudio de los peces, por ejemplo, la biomasa es importante. ¿Okay? En corales, en organismos bentónicos, la cobertura es la variable que se utiliza para estimar la composición de esos organismos. Bueno, aquí hay como un ejemplo facilito lo que es la riqueza, ¿no? O sea, que por ejemplo tú puedes comparar a la comunidad A versus la comunidad B, perdonen que está con arbolitos, pero a veces es más fácil verlo, y era una lámina para los de principios de biología. Entonces, bueno, tienes dos comunidades y tú las puedes comparar. Entonces tú dices, bueno, por el número de riqueza, que es el número de especies, tú puedes decir, bueno, en esta comunidad A tienes 5 especies, porque su riqueza es de 5, versus la comunidad B, que tiene una menor riqueza, ¿verdad? Porque es igual a 3. Entonces ya tú puedes decir, bueno, son comunidades diferentes porque una tiene mayores número de especies que otra, ¿no? Y la abundancia absoluta es el número de individuos de una especie en un área determinada. Entonces, uno evalúa ahí, fíjense la abundancia, te da como una proporción con el espacio que tú estás evaluando, ¿no? ¿Okay? Y la abundancia relativa, ahí sí sería te da como un porcentaje, ¿okay? Lo que lo refleja es en porcentaje, y va a la parte de que es el número de individuos de una especie en particular. Entonces tú puedes decir, tal especie es más abundante, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, la abundancia relativa, ¿cómo se calcula? Es el número de individuos de la especie X particular, ¿ok? Una especie, en los números de individuos totales, ¿ok? De toda esa área que tú evaluaste. Por 100, porque es un porcentaje, lo vas a expresar en porcentaje. ¿Okay? Entonces tú puedes decir, por ejemplo, aquí en el ejemplo de la comunidad, esta especie, este arbolito verde, ¿verdad? Su abundancia relativa es de 30, perdón, la es de 31%.
¿Sí? Mm, sí, ok, es el 31%. Pero si calculas la abundancia de esa misma especie en la comunidad de B, fíjense que te da diferente. ¿Okay? Pues se puede decir que en la comunidad B esa especie es más abundante. ¿Sí? Entonces también te da otros valores. Por ejemplo, te dice, bueno, cuál es la especie menos abundante. Entonces ya ahí tú puedes decir, bueno, esta especie puede ser rara, ¿ok? En la comunidad. Entonces aquí están los ejemplos, ¿verdad? De que es el arbolito rosadito. ¿Sí? ¿Estoy hablando chino? ¿No entiendes? ¿Lo sabes? Sí, ok. Ok, ahora bien, sabemos la diferencia entre hábitat y nicho. Hábitat es el ambiente o sitio natural en que vive un organismo, o la población o la especie. O sea, es el ambiente, ¿okay? La parte física. Sin embargo, el nicho es el espacio multidimensional, ¿ok? Entonces, ahí incluye lo que es un individuo, la población o la especie que ocupa y el rol o el papel que él, su función que desempeña en esa comunidad. ¿Okay? Entonces el nicho ya es más tridimensional, lo hablamos más, es mucho más allá, pues, tiene como una tridimensionalidad. El hábitat también, pero el hábitat es la parte física solamente. ¿Okay? Entonces hay el nicho fundamental versus el nicho real o realizado. El nicho fundamental es como que, si vemos esta gráfica que está acá, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, es como, digamos, los rangos de temperatura, ¿verdad? En el eje X, estarían como los rangos de temperatura en que una especie, por ejemplo, es más óptima o tolera, ¿no? Entonces, bueno, digamos que sería como que la parte justamente baja del cuadrito verde, ¿no? Sería toda esta parte, todo este rango de temperatura que él podría soportar o es tolerar, o pues, si tiene tolerancia. ¿Ok? Entonces lo graficamos, se grafica con la parte de, por ejemplo, de humedad. ¿Okay? Aquí me equivoqué. Entonces la humedad son, digamos, el rango que esa misma especie soporta o tolera, tiene un rango también de humedad. ¿Ok? Entonces juntamos esas dos variables y ya nos da como que su nicho fundamental, o sea, ya como que acotas. ¿Ok? Bueno, tal vez coincide en esta parte de temperatura y humedad. Ok, tenemos el nicho fundamental. Él podría estar o podría abarcar todo este cuadro verde, vamos a hacerlo así, todo este rango, ¿no? Sin embargo, cuando uno va al campo, ¿verdad? Te das cuenta que esa especie no está distribuida en todo este rango, sino solamente bueno, en este caso como lo grafican como este óvalo que está aquí verde oscuro, ¿no? O sea, realmente donde él se encuentra, su nicho está limitado, es más limitado que ese nicho fundamental. Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿Cuál es el nicho realizado? ¿Por qué? Entonces, bueno, fíjense que recordemos que ya en una comunidad ya es la interacción, o sea, esa especie o ese individuo no está solamente él y ya, sino él interactúa con diferentes organismos, ¿verdad? Con diferentes especies. Entonces, ya ahí va y con otras variables físicas, por ejemplo, aquí solamente están graficadas dos, pero recordemos que hay un sinnúmero, hay es multivariable, pues, los factores que están afectando la distribución, ¿okay? De ese organismo, ¿verdad? O la población de esa especie. Entonces, ya el nicho realizado se va limitando mucho más, ¿ok? Bueno, el concepto de interacciones biológicas, tenemos la competencia, de lo que le habíamos hablado en la semana pasada, es la interacción entre organismos de la misma especie, que es intraespecífica, o entre especies diferentes, que es interespecífica. Y compiten por un mismo recurso limitante. ¿Okay? Aquí en la competencia, en símbolos matemáticos lo coloca negativo, negativo. O sea, ambas especies o ambos organismos, ¿okay? Ambos organismos
se ven afectados negativamente. ¿Okay? A pesar que uno pueda estar pensando uno que pueda ganar sobre el otro, recuérdense que esa lucha por el espacio, por ejemplo en los corales, puede tener una reducción en su parte reproductiva, en su fitness. ¿Okay? Entonces sí se ve negativa, se ve afectado negativamente. ¿Okay? Por estar compitiendo o tratando de ganar espacio al otro, a su vecino. ¿Okay? La depredación, los depredadores obtienen energía y nutrientes de otros organismos vivos, ¿verdad? Esa es como más fácil de ver. Entonces hay un organismo o una especie que se ve afectado negativamente y el otro se ve positivamente, ¿no? Afectado positivo. Esto es obvio, o sea, el que se lo comieron es negativo y el que se alimenta es el positivo. Otra interacción es la simbiosis, que es una asociación interdependiente, ¿okay? Que puede ser a largo plazo entre organismos de dos o más especies y según el efecto de la simbiosis se clasifican, las podemos clasificar en mutualismo, comensalismo o parasitismo. ¿Okay? El mutualismo, ambas especies se verían beneficiadas y el mutualismo, ¿okay? Esta relación, esta interacción es muy específica, o sea, es algo que tal vez a la ausencia de uno puede llegar a ser tan estrecha su relación, que hay relaciones mutualistas que pueden llegar a ser tan estrechas que la ausencia de uno de ellos provoca la muerte del otro. ¿Okay? Por el caso de ejemplo más clásico en arrecifes coralinos son las zooxantelas con los pólipos en coral. Bueno, rápidamente, el comensalismo, bueno, el ejemplo es el de la rémora y el de tiburón, en que una relación es simbiótica, en la cual un organismo se beneficia y el otro no es perjudicado ni beneficiado. ¿Okay? El parasitismo, ahí sí hay uno se ve afectado y el otro se ve beneficiado. ¿Okay? Y el mutualismo, bueno, aquí hay otro ejemplo del mutualismo. Sin embargo, esta relación no es tan estrecha. ¿Okay? Estos organismos, el ejemplo que está acá, es el de la anémona y el cangrejo, ¿verdad? Que hay algunos cangrejos que se colocan anémona, sí, porque a veces ya se está viendo que realmente se las colocan sobre los caparazones, ¿no? Entonces, las usan o las ayudan en defenderse a sus depredadores, a los depredadores, ¿no? Y las anémonas, bueno, se ven beneficiados porque, bueno, tienen mayor desplazamiento y pueden tener pueden alimentarse, tener mayor probabilidad de alimentarse. Sin embargo, esa no es tan estrecha, o sea, a pesar que es una relación mutualista, ¿okay? Porque ambos se ven beneficiados, no es tan estrecha. O sea, ellos pueden vivir, si los separan, ellos pueden vivir perfectamente, sí, ¿cómo se llama? Sin uno y sin el otro. Bueno. Y sin embargo, las comunidades, ¿verdad? Estoy súper apurada porque es como un repaso. Las comunidades sabemos que no se mantienen, son dinámicas en el tiempo. ¿Okay? Entonces, bueno, se ha hablado en la parte terrestre de lo que es la sucesión. ¿Okay? Entonces, la sucesión es un proceso. ¿Okay? Esto va a llevar mucho más tiempo. Puede llevar mucho más tiempo. Y es el proceso de desarrollo de una comunidad en el tiempo, que implica la sustitución de las especies de una etapa por diferentes especies en las etapas siguientes. ¿Okay? Ahorita siempre nos han dado como que, bueno, hay especies pioneras, ¿verdad?, que colonizan, son las primeras en colonizar un sustrato nuevo o recién limpio, vamos a hacerlo así, desprovisto, desnudo, vamos a hacerlo así. Y esas serían las especies pioneras. Estas especies pioneras a lo largo del tiempo son sustituidas por otras especies, ¿ok? Que las llaman especies intermedias y a la final, la gran teoría es que llegan al clímax, o sea que ya son especies estas especies intermedias van a irse sustituyendo por otras hasta llegar a lo que es el clímax de la comunidad. Esto ya, el clímax como tal, se ha visto que no es tan así, pues, o sea que no hay un clímax
final en las comunidades, como se pensaba. ¿Okay? Pero bueno, todavía se utiliza en alguna literatura. Ahora bien, sabemos que estas comunidades, como bien dije, ellas no están aisladas, ellas pueden variar en el tiempo. ¿Y por qué varían? Porque pues, hay fuerzas que pueden ser físicas o biológicas que perturban la comunidad, ¿okay? Sí, las perturban. Una perturbación es un agente externo, ¿okay? O una fuerza que causa daño o mortalidad a los organismos de esa comunidad. Entonces, hay una hipótesis que espero que todas la conozcan, que es la hipótesis de perturbaciones intermedias, ¿okay? En que se ha comprobado que comunidades con baja frecuencia de perturbaciones, porque las perturbaciones, por ejemplo, en los arrecifes coralinos o con las comunidades coralinas, las perturbaciones físicas pueden ser, por ejemplo, el paso de un huracán, ¿okay? El aumento de temperaturas o extremas en un cierto periodo del tiempo, ¿no? El año. Alta tasa de sedimentación, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas perturbaciones pueden ser frecuentes. Okay, por ejemplo, el paso del huracán, que es como el más clásico. Ya se tiene estimado pues, que los huracanes ya en el Caribe, por ejemplo, ¿cuándo ocurren? ¿No? ¿En qué época ocurre en el año? Bueno, ya en julio, agosto, ya todo el mundo se prepara, ¿no? Sobre todo en Florida, que es Florida y el Golfo de México, y bueno, las islas obviamente del Caribe se preparan para la entrada de algunos huracanes. Entonces, se sabe el tiempo en que ellos son más frecuentes en ocurrir, ¿verdad? Ahora, esa frecuencia, el impacto de ellos en esos arrecifes puede también tener una frecuencia, ¿ok? Se puede tener, por ejemplo, hubo una época en que pudo haber 3 o 4 o más huracanes, ¿verdad?, en la región del Caribe. Entonces, la afectación, bueno, es el número de huracanes que puede ocurrir o que afecta a esa comunidad, ¿no? O a ese recinto como tal. También se puede medir la intensidad de esa perturbación, ¿okay? Pueden ser perturbaciones muy frecuentes, ¿okay? Frecuentes es el número de la perturbación en un tiempo determinado. Entonces, pueden ser perturbaciones que ocurren, que son muy frecuentes, ¿ok? Pero su intensidad es baja, ¿okay? O puede ocurrir también frecuencia que sea alta y no, inverso, al revés, ya lo dije, frecuencias bajas pero con intensidades altas, sí, bueno, o mezclado, como mixto. Entonces, esto que se ha evaluado en teoría, ¿no? Que se ha encontrado que en comunidades donde la frecuencia de perturbaciones es baja o es muy alta, ¿okay? La diversidad de las especies es baja. ¿Okay? Y en las comunidades en donde la frecuencia de perturbaciones es intermedia, o sea, su frecuencia es más o menos constante, ¿okay? La diversidad de especies es alta. Entonces, ahora, miles de preguntas, ¿no? ¿Por qué se ve esto así? Si tú tienes una perturbación, por ejemplo, digamos que la que menos uno se espera, porque tal vez la que uno es como más lógico, es cuando tienes la frecuencia de perturbación es alta, ¿verdad? Esa es como la más lógica, porque estás tan perturbado, ¿verdad?, que te sacan de esa comunidad que no logras estabilizarte, ¿verdad? Entonces, siempre estás como eliminando especies o individuos, ¿verdad? Muy frecuentes. Entonces, su estadía y su tiempo de vida en esa comunidad no le da tiempo para poderse desarrollar esas especies, ¿verdad? Entonces, por eso es que la diversidad es como la más lógica, la que uno espera. Bueno, la diversidad entonces es baja. Hay pocos,
que están adaptadas a esa alta frecuencia de perturbaciones para poder sobrevivir en esa área. Sin embargo, la que quizás nos cuesta entender es cuando la frecuencia de perturbaciones es baja. Digamos, porque dicen, bueno, si hay perturbaciones bajas, bueno, ellos no tienen algo que les esté perturbando para que ellos puedan disminuir su diversidad. Entonces aquí lo que se ha comprobado es que al tener frecuencias de perturbaciones bajas, hay especies, ¿okay?, que pueden dominar esa comunidad. Entonces, ¿por qué dominan? Bueno, porque tienen mayores tasas de crecimiento, tienen mayor reproducción, ¿verdad? Tienen estrategias reproductivas más altas, que van ganando o mecanismos de competencia más agresivos que las otras especies y los va desplazando, ¿okay?, a las otras especies. ¿Y cuál es el fin o qué es lo que lo que se obtiene? Es que esas especies dominantes van a monopolizar el espacio. ¿Okay? Entonces tienes baja diversidad de especies. ¿Sí? Ok, y bueno, las otras interacciones son las redes tróficas, ¿verdad? Hay cadenas, bueno, hablamos de cadenas, bueno, como cada eslabón, ¿verdad?, de que es los productores, los consumidores primarios, los consumidores secundarios, y así sucesivamente hasta los depredadores tope, ¿no? Sin embargo, esta cadena no es tan en el mundo, y menos las marinas, los organismos, las comunidades marinas, es mucho más, no es tan lineal, pues no es tan bonito cuando uno va a estudiar cadenas tróficas. Bueno, lo que vemos en la realidad son redes tróficas, ¿no? Es un poco más el grafiquito del lado derecho, ¿okay? Mucho más complejo quién se come a quién, ¿no? Y el tiempo, en dónde, o sea, hay mucho más complejo que este esquemita que está de cadena y nivel estrés. Ok, ahora el último nivel, digamos, en la parte de ecología son los ecosistemas. En un ecosistema ya engloba lo que es la comunidad de organismos y su entorno físico. ¿Okay? Entonces, es el todo. Estamos viendo es el todo. Es mucho más complejo. Ahí se pueden evaluar, por ejemplo, los ciclos de nutrientes, los ciclos de nitrógeno, fósforo, carbono, todo eso también está enlazado. Y bueno, como inicialmente comenté, las comunidades marinas sabemos que no tienen límites, ¿verdad? Físicos, sino ellas están conectadas entre ellas. Entonces, uno podría hablar del ecosistema marino costero. Entonces, bueno, y ya se está comprobando que sobre todo en la parte de conservación, ya se están evaluando o sea, se está implementando medidas de conservar, más bien, o sea, todas las comunidades por ejemplo, de los ecosistemas marino costeros, o sea, conservar lo que son los manglares, fanerógamas y arrecifes, los tres, de un mismo parque, por ejemplo, de una misma área de manejo. ¿Por qué? Porque si solamente conservas uno, la conexión es tal con los otros que si tú explotas el otro ya te afecta el que está conservando. Entonces, bueno, eso es lo que quería comentarles hoy, sobre todo la parte de unificar los conceptos de lo que es la parte de ecología. Si están familiarizados, tienen alguna duda, pregunta.